Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, porque involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas de la industria turca, y sus interacciones siempre generan mucho revuelo y, claro está, muchísima curiosidad. Prepárense porque vamos a desgranar un momento muy especial que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo. Y es que ¿quién no se emociona cuando ve a dos grandes talentos, que además comparten un pasado tan resonante, interactuar de una manera tan genuina y positiva? Si aún no lo han hecho, les invito a darle ese poderoso botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y mantenernos al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades. Seguro que ya han leído el título y tienen una idea de por dónde vamos, pero permítanmelo decirles, los detalles son aún más interesantes de lo que imaginan. Estamos hablando de Demet Özdemir, esa actriz talentosísima que nos ha robado el corazón con su carisma y su increíble habilidad para la actuación, y por supuesto, de Can Yaman, el galán turco que ha conquistado audiencias internacionales con su atractivo y su potente presencia en pantalla. La noticia que hoy nos ocupa gira en torno a una felicitación pública, un gesto que en el universo del espectáculo puede decir mucho más de lo que las palabras a simple vista sugieren. Y es que, como bien saben nuestros seguidores más fieles, Demet y Can compartieron sets de grabación, compartieron historias, y sobre todo, compartieron una química que traspasó la pantalla y generó una legión de fans incondicionales que hasta el día de hoy siguen recordando con cariño aquellos tiempos. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo es esa relación ahora? ¿Qué tipo de conexión mantienen estos dos artistas que alguna vez fueron protagonistas de tantas ilusiones y tantos sueños para sus admiradores? Pues bien, la reciente felicitación de Demet a Can ha reavivado todas esas memorias y nos ha dado una nueva perspectiva sobre su vínculo. Resulta que Can Yaman recibió un reconocimiento muy importante en su carrera, un premio que sin duda marca un hito en su trayectoria y valida todo el esfuerzo y la dedicación que ha invertido en su profesión. Y ahí estaba Demet, una de las primeras en hacerle saber su alegría y su orgullo. Imagínense la escena, un evento importante, un logro destacado, y de repente una mención, una felicitación que proviene de alguien con quien se comparten tantas historias. Es precisamente esa historia compartida la que le da un peso especial a este gesto. No se trata de una felicitación genérica, de un simple felicidades enviado por compromiso. No, aquí hay una conexión, un pasado compartido que le añade capas de significado. Demet Özdemir, conocida por su autenticidad y su naturaleza cercana, utilizó sus redes sociales para expresar su admiración. Y fue precisamente en esa plataforma digital donde compartió su mensaje, un mensaje que resonó fuerte entre los fans de ambos. En él, Demet no solo felicitaba a Can por su merecido premio, sino que también hacía alusión a la celebración de su momento. Así celebramos nuestro momento. Esta frase es clave y ahí reside gran parte de la intriga y el interés que ha generado. ¿A qué momento se refería exactamente Demet? ¿Era una alusión directa a su tiempo juntos en las producciones que compartieron? ¿O era una forma más amplia de reconocer un logro importante en la carrera de alguien con quien tuvo una etapa significativa en su vida profesional y quizás personal? La interpretación de estas palabras ha sido objeto de debate y especulación, y es ahí donde entra nuestro rol, en intentar desentrañar estas sutilezas del mundo del espectáculo. Para muchos la frase "así celebramos nuestro momento" evoca la nostalgia de Erkenci Kuş, la serie que catapultó a ambos a la fama internacional y que los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas de los últimos años. Ese fue sin duda su momento, un periodo en el que trabajaron codo a codo, crearon una magia innegable en pantalla y se ganaron el corazón de millones. Que Demet utilice esa frase ahora, al felicitar a Can por un nuevo logro, sugiere una conexión que va más allá de lo efímero del éxito. Implica un reconocimiento mutuo de lo que vivieron juntos y de cómo ese periodo marcó sus carreras. Además, la forma en que Demet expresó su felicitación, de manera pública y con ese tono tan cálido y sincero, sugiere que la relación entre ellos, si bien quizás no sea la misma que en los años de rodaje, sigue siendo de respeto y aprecio. En un mundo donde las relaciones entre celebridades a menudo se vuelven tensas o desaparecen por completo después de proyectos compartidos, este gesto de Demet Özdemir es una señal muy positiva. Nos dice que a pesar del tiempo y de los caminos que hayan tomado individualmente, queda un lazo, una memoria compartida que se valora. Y es que no podemos olvidar la intensidad con la que los fans vivieron la historia de Can y Demet en Erkenci Kuş.
La química entre ellos era palpable y el público ansiaba verlos juntos, tanto en la ficción como, muchos, en la vida real. Aunque su relación sentimental fue un tema de intensos rumores y especulaciones en su momento, lo que es innegable es el impacto que tuvieron como pareja profesional. Lograron crear personajes icónicos y una trama que cautivó a audiencias de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y el Medio Oriente. Verlos ahora, reconociéndose mutuamente y celebrando los éxitos del otro, es una especie de cierre para aquellos fans que guardan un cariño especial por esa etapa. El premio que recibió Can Yaman es en sí mismo una noticia importante. Se trata de un reconocimiento que lo posiciona aún más firmemente en el panorama internacional. Su talento y su carisma no han pasado desapercibidos, y este premio es la prueba de ello. Demet, al ser una de las primeras en felicitarlo y al hacerlo de una manera tan significativa, no solo muestra su generosidad, sino también la madurez y la perspectiva que se adquieren con el tiempo. Es la demostración de que los éxitos profesionales de alguien con quien se compartió tanto pueden ser motivo de alegría genuina. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? ¿Significa esto que veremos a Can y Demet trabajando juntos de nuevo? Es una pregunta que muchos fans se hacen, y si bien no tenemos una respuesta definitiva, este tipo de interacciones positivas siempre dejan la puerta abierta a futuras colaboraciones. Imaginen por un momento el impacto que tendría un reencuentro profesional de estos dos talentos. Sería, sin duda, un evento mediático de proporciones épicas. Las redes sociales explotarían, las expectativas se dispararían, y las audiencias estarían garantizadas. La frase "así celebramos nuestro momento" también nos invita a reflexionar sobre el concepto de momento en la carrera de un artista. Un momento puede ser un proyecto exitoso, un reconocimiento importante, o una etapa de la vida que marca un antes y un después. Para Demet y Can, Erkenci-Kuş fue sin lugar a dudas su momento cumbre juntos. Y ahora Can está viviendo otro momento significativo con este premio. La felicitación de Demet es en esencia una forma de decir: me alegra verte triunfar, y recuerdo con cariño lo que compartimos cuando también estábamos en uno de nuestros momentos más importantes. Es un reconocimiento de la trayectoria compartida y de los logros individuales. Es importante destacar la manera en que las redes sociales se han convertido en un escenario para estas interacciones. Lo que antes podía ser un gesto privado, ahora se comunica al mundo entero. Y es precisamente esta transparencia la que nos permite a nosotros, los seguidores y los observadores del mundo del espectáculo, ser testigos de estos momentos. La felicitación de Demet Özdemir a Can Yaman no es solo una noticia, es una historia que se desarrolla en tiempo real, una muestra de cómo las relaciones profesionales y personales pueden evolucionar y mantenerse en el tiempo. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a celebridades lanzarse indirectas o mantener silencio ante los logros de otros. En contraste, este gesto de Demet es una bocanada de aire fresco. Es un recordatorio de que la competencia en el mundo del arte no tiene por qué ser sinónimo de enemistad. Que se puede celebrar el éxito ajeno, especialmente cuando se comparte un pasado tan significativo. Esto habla muy bien de la calidad humana de Demet Özdemir y de su capacidad para mantener relaciones sanas y respetuosas. Además, para los fans que apoyaron incondicionalmente a Erkenci-Kuş y a la pareja que formaron Can y Demet en la ficción, esta felicitación es un regalo. Es una validación de que los sentimientos y la conexión que ellos percibieron en pantalla no eran solo actuaciones, sino que había una base de respeto y aprecio mutuo que trasciende el set de grabación. Es como si Demet les estuviera diciendo a esos fans: sí, ese momento fue especial, y todavía lo recordamos con cariño. Analicemos más a fondo la frase "así celebramos nuestro momento". Podríamos interpretarla de varias maneras. Por un lado, como una celebración conjunta, aunque sea a distancia, de un logro que en cierto modo, también les pertenece por haber sido parte del contexto que impulsó a Can a alcanzar tales alturas. Por otro lado, podría ser una forma de celebrar el hecho de que ambos están viviendo momentos importantes en sus respectivas carreras, y que a pesar de no estar en el mismo proyecto, la admiración y el apoyo mutuo persisten. En definitiva, la felicitación de Demet Özdemir a Can Yaman por su reciente premio es mucho más que un simple gesto protocolario. Es una muestra de respeto, de aprecio y de la profunda conexión que se forjó durante su tiempo juntos en Erkenci-Kuş. Es un mensaje que resuena con fuerza entre los fans, que ven en este acto la confirmación de que los lazos creados en proyectos exitosos pueden perdurar en el tiempo, alimentados por el respeto mutuo y la celebración de los logros.
La manera en que Demet eligió expresar su alegría, con esa frase tan evocadora, nos invita a revivir la magia de su tiempo juntos y a especular sobre lo que el futuro pueda depararles. Es sin duda un momento que merece ser destacado y celebrado, tanto por ellos como por todos los que amamos el talento y las historias que nos regalan estas estrellas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por la reciente interacción entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto cómo un simple mensaje de felicitación puede encapsular tantas historias, tantos recuerdos y tantas esperanzas. Hemos analizado la profundidad de sus palabras y el impacto que han tenido en la comunidad de fans. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté investigándolo y compartiéndolo con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por su fidelidad y por el entusiasmo que siempre demuestran en los comentarios. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta felicitación. ¿Creen que así celebramos nuestro momento? ¿Es una referencia directa a Erkencikus? ¿Les gustaría ver a Demet y Can trabajando juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus preguntas en la caja de comentarios. Sus aportaciones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante e intrigante, no olviden darle ese poderoso me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse ningún futuro vídeo. Nos vemos muy pronto con más noticias y más historias del fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima.